Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? En primer término, un agradecimiento particular a IARCE por la invitación a participar en este importante seminario, a los doctores Felipe, a Andrés Orión, a los integrantes de su junta directiva y presentes y a los distintos asociados y afiliados al instituto. Agradecer la invitación porque, como les señalaba hace un rato al doctor Andrés Orión, me parece que el Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil del Estado realiza una labor muy importante. Es tal vez la institución de mayor prestancia académica en materia de responsabilidad civil del Estado que existe en el país, y obviamente participar en un evento de esta naturaleza, con esta altura en sus participantes y en sus asistentes, pues es para mí muy honroso. Lo segundo, pues igualmente es todo un reto participar en un evento académico luego de la intervención del profesor Enrique Gil, en la medida en que pues, él siempre nos ilustra y siempre nos sorprende con sus posiciones intelectuales y sus planteamientos sobre estos temas de responsabilidad, y procuraremos pues, de alguna manera darles una visión alternativa sobre la forma como la Corte Suprema de Justicia ha manejado este tema del daño extrapatrimonial y el daño moral. ¿Cuál es el orden que he pensado hacer de la presentación? Cuando se alude a los desarrollos y a las líneas, a las tendencias de la jurisprudencia en materia de daño extrapatrimonial, pues parece relevante y parece conveniente hacer una pequeña introducción conceptual para efectos de que podamos nivelar los conceptos, para efectos de que podamos tener más o menos unas mismas ideas básicas sobre los temas. Después de eso, trataré de hacer una rápida mención de los hitos jurisprudenciales más importantes en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de daño extrapatrimonial, para finalmente detenerme con un poco de detalle en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de agosto 5 del año 2014, en la que se hace un planteamiento novedoso en materia de tipología sobre daño extrapatrimonial que aún está por evaluarse su verdadero alcance y sus implicaciones, según más adelante lo explicaré. Algunos planteamientos básicos. El primero, pues todos sabemos, estamos involucrados en este tema de la responsabilidad civil, que pues el daño, como se ha señalado, es el elemento esencial e imprescindible, el elemento básico en la responsabilidad civil y del Estado. Muchos otros elementos o presupuestos pueden mirarse de pronto con menor rigor, muchos otros elementos o presupuestos pueden presumirse o aliviarse en cuanto a sus exigencias técnicas, pero el daño es hoy en día el elemento protagónico en la responsabilidad civil. Y para poder hacer alguna referencia al daño extrapatrimonial, pues es importante que estemos de acuerdo, que por lo menos ustedes conozcan cuál es la visión del expositor sobre lo que es el daño, porque todo eso de alguna manera condiciona el desarrollo posterior. Siempre que se alude al daño, se hace referencia a expresiones que son muy significativas. El daño es lesión, el daño es menoscabo, el daño es detrimento, el daño es alteración de una situación favorable, modificación invaliosa. En fin, hay muchas expresiones que la doctrina especializada utiliza para tratar de dibujar, si fuera una gráfica, el daño: detrimento, menoscabo, deterioro, lesión, pérdida. Pero el daño siempre tiene que estar referido a intereses de un sujeto de derecho. Y vino un gran debate en el derecho de la responsabilidad en los últimos años sobre si ese interés debía ser necesariamente un interés jurídicamente protegido a manera de un derecho subjetivo, o si podrían también, a través del derecho de daños, reaccionarse a la agresión de los denominados intereses simples, es decir, afectaciones a facultades de obrar de los sujetos vinculadas con objetos de satisfacción de intereses.
concepto de interés simple es un concepto trascendente en materia de daño resarcible, es un concepto trascendente en la conceptualización del daño, sea este de carácter patrimonial o extrapatrimonial. En realidad, en la gran mayoría de la doctrina contemporánea, pues el concepto más acertado y el concepto más constante es el concepto de interés simple. Cuando estamos hablando de daño resarcible, hacemos referencia a lesiones, menoscabos o detrimentos que se producen en intereses simples, no necesariamente intereses jurídicamente protegidos, que tienen los sujetos de derecho respecto de bienes que les permiten satisfacer necesidades. Y el bien, aquí estamos hablando de bienes en sentido amplio, bienes como objetos de satisfacción de intereses. Y aludimos entonces, por ejemplo, a bienes patrimoniales, aludimos, por ejemplo, a bienes o derechos de la personalidad y hacemos referencia igualmente a bienes vinculados con la órbita espiritual o afectiva del sujeto. Es decir, todos los sujetos de derecho tienen, respecto a los elementos de su patrimonio, elementos externos que son estimables económicamente, la posibilidad de satisfacer necesidades a través de ellos y tienen facultades de obrar respecto a sus bienes. En la medida en que esas facultades de obrar sean afectadas, se afecta un interés y eso genera un resarcimiento. Pero lo mismo ocurre en el campo extrapatrimonial. En el campo extrapatrimonial los sujetos tienen intereses vinculados con elementos o derechos de su personalidad o con su esfera espiritual o afectiva. El concepto de derechos o bienes de la personalidad es un concepto trascendental en materia de daño extrapatrimonial, en mi opinión, y por eso hago referencia explícita a esa idea. Entonces, el daño podrá ser patrimonial o extrapatrimonial dependiendo de si la lesión o el estado de detrimento afecta intereses, por una parte, vinculadas con elementos externos al sujeto, estimables económicamente y que le sirven para satisfacer necesidades, daño patrimonial, o cuando están vinculados con derechos de la personalidad o la órbita espiritual o afectiva del sujeto y por tanto ese interés afectado genera un daño que llamaríamos daño extrapatrimonial. Situándonos entonces en el segundo campo, que es el que es objeto de nuestras reflexiones esta tarde, digamos que si la lesión menoscabo o detrimento se vincula con intereses del sujeto, es decir, facultades de satisfacción de necesidades vinculadas con los derechos de la personalidad, como su integridad corporal, como su honra, como su buen nombre, con su dignidad, su privacidad, el derecho a su propia imagen, etc., el daño será extrapatrimonial. Y de la misma manera, si la lesión menoscabo o detrimento se vincula con intereses que tienen que ver con la órbita espiritual o afectiva, aquellas afectaciones en lo más sensible del ser humano, en sus sentimientos como persona, el daño será un daño igual que extrapatrimonial en el campo del daño moral. Ese, en mi opinión, es el elemento básico para una conceptualización del daño. El daño siempre será esa lesión o afectación a los intereses del sujeto, no necesariamente afectación a un interés jurídicamente protegido. Y en la conceptualización particular que tengo sobre el tema, considero que la conceptualización de daño particularmente tiene énfasis en la consecuencia perjudicial, es decir, se pueden afectar con un hecho ilícito bienes o objetos de satisfacción. Hay que mirar en dónde se refleja para efectos de determinar, por una parte, si el reflejo se da en el campo patrimonial o en el campo extrapatrimonial y para efectos de determinar su tipología. Entonces, la tipología del perjuicio, en mi opinión respetuosa, tenemos en eso posiblemente un acercamiento diferente con el doctor Enrique. La conceptualización o la tipología del daño está más que en la modalidad específica del bien o derecho, digamos, afectado, está en la forma como esa afectación se refleja, en donde se ubica el interés afectado, en donde se ubica la facultad de actuar que fue desmejorada o que fue vulnerada. Eso llevará, digamos, a una crítica respetuosa que tengo respecto a la última conceptualización que hace la Sala de Casación de la Justicia respecto de la consideración de daño en cuanto a la afectación de los derechos específicamente afectados. En mi opinión, la conceptualización del daño, más que en la afectación del derecho, está en la afectación del interés vinculado con ese derecho. Bien, el tema del daño moral tiene igualmente en las distintas jurisdicciones acercamientos diversos, y bien lo sabemos,
que el concepto de daño moral puede, digamos, situarse o puede manifestarse en una forma genérica, una forma específica. En algunos países, en algunos ordenamientos, el concepto de daño moral es un concepto omnicomprensible. Cualquier lesión, menoscabo vinculado con la personalidad del sujeto o con su órbita afectiva es un daño moral. Ejemplo, el derecho argentino, ejemplo, el derecho español. El daño moral es un gran concepto en el cual caben muchas modalidades de lesión o deterioro a la persona. Mientras que en otros estados el concepto de daño moral es un concepto circunscrito a las afectaciones al espíritu o a la órbita afectiva, la afectación a los sentimientos de la persona que generan dolor, pesar, congoja, pesadumbre, etc. En Colombia, la concepción que hemos tenido de daño moral es esa concepción restringida. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el derecho español o argentino no tienen tal vez ese debate de si se protegen o no se protegen los derechos relevantes constitucionalmente? Porque en el concepto de daño moral cabe la agresión al buen nombre o a la integridad corporal o a la intimidad o a la honra o a la libertad, además del dolor, pesar o sufrimiento. Es un gran cajón en el cual cabrían todas las posibles afectaciones. Eso tiene ventajas y tiene igualmente desventajas. En el derecho colombiano, durante muchos años, en la jurisdicción civil, el daño extrapatrimonial resarcible fue exclusivamente el daño moral, pero entendido en el sentido restringido, entendido en el sentido de afectación espiritual que se manifiesta externamente en sensaciones de pesar, dolor, sufrimiento, etc. Eso viene así desde una sentencia famosa, o dos sentencias famosas, una de casación y una sustitutiva, en 1921-22, se llamó el caso Villaveses, después comentaremos algo sobre eso. Pero ese fue, digamos, el origen del reconocimiento del daño extrapatrimonial en Colombia, un origen y un desarrollo restringido o circunscrito a las afectaciones a la órbita espiritual o afectiva. Claro, empieza a haber una preocupación más amplia de los jueces civiles por la persona, porque digamos, el impacto extrapatrimonial no se da solamente en la parte espiritual o afectiva, la órbita sentimental, sino igualmente hay afectaciones a la personalidad que no necesariamente van marcadas por una sensación dolorosa o aflictiva. Si a uno lo difaman, posiblemente eso no le genera, o no necesariamente le genera gran dolor, pesar o sufrimiento, como si le puede generar la muerte de un ser querido o una lesión corporal incapacitante. Si alguien usa indebidamente la imagen de otro, posiblemente eso no genera dolor, pesar o sufrimiento, sino genera otro tipo de consecuencias. Entonces empieza también una preocupación sobre si las categorías que utilizamos son las categorías adecuadas y sobre esas categorías, si esas categorías deben revisarse. Esa revisión en la jurisprudencia de la Corte empieza un movimiento a partir del año 2008, donde se abre campo por su posible crítica que se haga a la nomenclatura y a la categoría al daño a la vida de relación, y sigue en este año con una ampliación, digamos, a las categorías de los daños resarcibles por el tipo de derecho constitucionalmente relevante vulnerado, pero es un proceso evolutivo que tendrá que ir un poco más adelante. En materia de daño extrapatrimonial, encontramos en el derecho comparado, antes de entrar al tema de la jurisprudencia civil, distintas vertientes, distintas formas de manejarlo. Como les señalaba, en algunos estados hay una gran categoría que es el daño moral que abarca todo. Ejemplo, el derecho español o el derecho argentino. Hay otros estados donde hay un listado de intereses protegidos. Ya hay un listado de derechos cuya vulneración genera el reconocimiento de un daño extrapatrimonial. Ejemplo, el derecho alemán, por ejemplo, el derecho italiano, por ejemplo, el derecho austriaco. Y hay otros que no tienen, digamos, un listado, sino que hay una cláusula general, ni siquiera normativamente establecida, sino que reconocida. El derecho francés, por ejemplo, el derecho belga. Ahí uno tiene que tomar una decisión de si hay reconocimiento de daño moral por un listado específico de bienes jurídicos establecidos en la ley, como lo hizo el derecho alemán, pero ese listado era tan restringido en el DGB de 1900 que tuvo que ser ampliado en el año 2002, o si simplemente alude a una categoría general de daño a la persona, fundamentalmente referido a vulneración a los derechos de la personalidad y a las afectaciones a la órbita sexual del sujeto, y con base en eso determina
si reconoce, digamos, un solo daño moral o reconoce algunas categorías. La tendencia reciente, independientemente del debate sobre la resarcibilidad de los derechos en sí, está en que normalmente se reconoce el daño moral, se reconoce una gran categoría, como lo hizo acertadamente el Consejo de Estado, de la mano y con la orientación del doctor Enrique en las sentencias de verificación del año 2011, se reconoce un daño que se denomina daño corporal, o daño a la salud, o daño fisiológico, o daño psicofísico, que tienen que ver con las afectaciones a la integridad psicofísica del individuo. Y en algunos otros estados se reconoce una tercera modalidad de daño, que sería alteración de condiciones de existencia, el tema del desarrollo existencial, el tema de la vida de relación. Normalmente, o la tendencia, más bien, normalmente es a reconocer 2 o 3 de esas tipologías: daño moral y daño corporal, España, por ejemplo, o daño moral, daño corporal y afectación, digamos, a las condiciones de existencia o alteración de la vida de relación. Pero es muy importante tener presente aquí que, hasta donde yo entiendo, los estados del derecho europeo o los países latinoamericanos no han reconocido a nivel de jurisdicción civil daños específicos por bienes jurídicos afectados. Es decir, no hemos hablado hasta ahora de daño al buen nombre como un daño específico, de daño a la libertad como un daño específico, o de daño a la integridad corporal como un daño específico. Miramos en dónde repercute, que repercute en la órbita interna o en la órbita externa, o altera, digamos, la situación psicosomática del sujeto, y miramos más bien el reflejo. Son 2 formas de verlo. No estoy diciendo que una sea adecuada y la otra no, pero la tendencia que se advierte es una tendencia no a difuminar, digamos, tantos daños resarcibles como bienes jurídicos puedan ser afectados, tantos daños resarcibles como derechos fundamentales que existen en la Constitución, sino que lo que tenemos es a tratar de armar categorías más amplias, categorías más gruesas, normalmente 2 o 3: daño moral, daño corporal y daño por alteración de condiciones de existencia. Ese sería, digamos, como un preámbulo. Bien, ¿qué ha dicho la jurisprudencia civil sobre daño extrapatrimonial? Y voy a ir rápidamente como por unos grandes hitos que tiene la jurisprudencia civil. Me perdonan si me devuelvo demasiado en la historia, pero me parece importante. El primer hito que se presenta en la historia jurisprudencial colombiana es la famosa sentencia del caso Villaveses. El caso Villaveses hace referencia a la situación personal de un señor que se llamaba León Villaveses, cuya esposa enfermó y falleció. León Villaveses quería mucho a su esposa, como corresponde, y solicitó la importación de unos mármoles de Italia, y con esos mármoles de Italia contrató un artífice que hizo un mausoleo muy bonito en el cementerio municipal de Bogotá, y allí quedaron los restos de la señora Villaveses. Sin embargo, la administración municipal de Bogotá tomó la decisión de hacer unas obras y eliminar una parte del cementerio, y no recuerdo muy bien exactamente qué decía la sentencia, pero el hecho es que extrajeron los restos que estaban en esas bóvedas, rompieron todos los mausoleos y esos restos los botaron en la fosa común, de tal manera que el señor Villaveses perdió el rastro de lo que eran los restos de su esposa. Esa circunstancia condujo a que él demandara a la administración de Bogotá para el resarcimiento del daño patrimonial y el daño moral sufrido, y la Corte reconoció ese daño moral, lo reconoció por una parte el daño patrimonial, pues los costos que hubiera debido él incurrir en el tema del mausoleo y su elaboración, pero adicionalmente el daño moral sufrido por no tener la forma de rendir un homenaje a su esposa, etc. Esa sentencia es muy interesante, de pronto uno no lo vería hoy en día muy aplicable, sobre todo por el artículo judicis al que hacía referencia el doctor Enrique, y es que la sentencia de casación se ordena nombrar unos peritos, y los peritos son 3 abogados muy prestantes de Colombia en ese momento, y la comisión de peritos en la cabeza del doctor Luis Felipe Latorre, que era un jurista muy importante en Colombia en los años 20 y 30, redactor de la ley 1832 sobre régimen de matrimonio. Esa comisión de peritos hace un estudio muy técnico y dice: este daño moral hay que resarcirlo con la suma de 3.000 pesos.
Las valoraciones tampoco están, o los criterios de valoración no están muy claros en la sentencia. Pero lo interesante de esa sentencia es que, con base en el dictamen pericial, ordena que la suma de 3.000 pesos sea destinada por el municipio a la elaboración de un monumento con el objeto de que el señor Villavicencio pueda rendirle un homenaje póstumo a su esposa, periódicamente. ¿Sí? Entonces, la primera sentencia que reconoce daño moral en Colombia se apoya en un dictamen pericial y segundo, establece una medida simbólica o conmemorativa como forma de reparación del daño moral. Es decir, la suma de los 3.000 pesos no se le entregó a León Villaveses para su enriquecimiento, que ha estado siempre el debate de por qué se entrega la suma a título de daño moral si el daño moral no es técnicamente reparable. Entonces vienen las teorías del solacio, de la compensación, de la superación de la congoja, etc. Nunca ninguna ha sido satisfactoria en por qué entregamos una suma de dinero como consecuencia del dolor, pesar o sufrimiento. Ahí se tomó una decisión y se abrió una puerta, que son las medidas simbólicas hoy en día, digamos, puestas en un sitial muy importante por la jurisprudencia del Consejo de Estado, siguiendo la jurisprudencia de las Cortes de Derechos Humanos, en el sentido de que la justicia restaurativa y particularmente la reparación integral en esos contextos puede abarcar este tipo de decisiones. Esa fue la primera sentencia. Después, no voy a hacer referencia, digamos, uno a uno a cada uno de los momentos importantes, pero voy a ir únicamente a 3 o 4 hitos. El segundo está en 1937. En 1937, la jurisprudencia de la Corte, una sentencia de 27 de septiembre del año 1937, la Corte señala que cuando se produce una afectación a la persona, esa afectación cuando se produce una lesión a la persona, esa lesión puede implicar una afectación a la parte moral de su patrimonio, o esa afectación puede, digamos, incidir sobre la parte social de su patrimonio moral. Distingue entonces la jurisprudencia en esa ocasión. Hay cierto tipo de lesiones a la persona que la afectan en su parte, digamos, interna, del sentimiento, en su parte afectiva. Y existen otros atentados a la persona que miran en su parte social y pone como ejemplo claro el tema de la honra, la estimación de las personas. Una afectación a la estimación de la persona afecta la parte social del patrimonio moral de la persona. La muerte de un ser querido afecta la parte afectiva del patrimonio de la persona. Es decir, si se afecta a la persona, se puede afectar, la lesión a la persona puede impactar su parte interna y su parte externa. Y menciono este precedente del año 37 en la medida en que este precedente marca la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia hasta el año 2014. Una lesión a la persona, una lesión a los bienes o intereses extrapatrimoniales de la persona pueden afectarla internamente o externamente, la parte moral del patrimonio o la parte social de su patrimonio moral. Desafortunadamente, ese primer planteamiento de afectación interna y externa que se hizo en el año 37, después sufrió alguna tergiversación por la propia Corte. En el año 41, la Corte dicta unas sentencias en las que abre las categorías de daño moral subjetivo y daño moral objetivo u objetivado. Y lo que originalmente la Corte hizo referencia a las afectaciones de la parte social del patrimonio moral, las consecuencias externas que tiene una inicial afectación a la persona, digo la Corte, eso es un daño moral objetivado, y ese daño se tasa con los criterios de los daños patrimoniales, y prácticamente la categoría daño moral objetivado, digamos, hasta allí llegó en su estructura técnica, o digamos en su estructura conceptual, porque se tergiversó. Pasaron muchos años hasta que en el año 1968 se dictó una sentencia, que es la sentencia de 4 de abril del año 68, en la que, con ponencia del magistrado Fernando Inestrosa, la Corte hizo una serie de planteamientos sobre daño moral. Y particularmente en esa sentencia la Corte trae una frase, y es: una lesión a la persona puede tener un impacto en su patrimonio, puede impactar sus bienes o derechos derivados de la personalidad, o puede afectar sus sentimientos. Esto es plantear. Si hay un daño a la persona, ese daño a la persona puede afectar su patrimonio, afectar sus derechos o bienes de la personalidad o derivados de la personalidad, o puede afectar sus sentimientos.
En consecuencia, en esa sentencia del año 68 con ponencia del doctor Inestrosa, la gran partición de los daños entre patrimoniales y extrapatrimoniales admitía más o menos la siguiente división. El daño patrimonial puede ser las categorías básicas, daño preventivo y procesante, aparte de las otras que se puedan reconocer, pero la extrapatrimonial puede ser una afectación a los sentimientos de la persona, daño moral, o puede ser una afectación a los derechos de la personalidad que se derivan o que deriva en un daño a la vida de relación. Quiero mencionar eso. En esa sentencia del año 68 se introduce por primera vez el concepto de daño a la vida de relación, que es un concepto del derecho italiano que trae, digamos, la jurisprudencia en esa oportunidad. Entonces, más o menos queda estructurado desde ese momento que los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales y que en el daño extrapatrimonial el daño puede ser moral o a la vida de relación, dependiendo de si la afectación es una afectación interna o es una afectación externa. Ese planteamiento quedó allí, y fue solamente hasta el año 2008, cuando la Corte, en sentencia del 13 de mayo del año 2008, reconoce explícitamente el daño a la vida de relación como un daño resarcible en la jurisdicción civil. ¿Cuál fue el caso que allí se estudió? El caso que allí se estudió es el caso de una obra en construcción en la que un domingo en la tarde un empleado de la constructora, una persona que tenía una vinculación, un contratista mejor, es enviado a un sótano para mirar si las conexiones de energía funcionan o no funcionan, y cuando está en el sótano el edificio colapsa, las planchas de concreto que estaban fundiendo colapsan y él queda aprisionado. Este muchacho, René Carvajal, se llama él, quedó aprisionado, lo sacaron, lo llevaron a una clínica y él duró muchos meses hospitalizado, le hicieron varias cirugías, pero finalmente quedó con una paraplegia, no movía, solamente podía mover pues, los ojos, pero no movía ningún órgano del cuello para abajo. Él y sus familiares, su compañera permanente y sus hijos demandan a la constructora y al dueño del terreno para que se indemnicen los daños patrimoniales, el daño moral y el daño a la vida de relación derivado de su discapacidad. ¿Cuál es el concepto de daño a la vida de relación? Pues la imposibilidad que tenía esa persona de efectuar una serie de actividades que ordinariamente desarrollaba y que hacían su vida placentera y agradable y su cotidianidad como cualquier otra persona. Él narraba en la causa petendi que jugaba fútbol, que bailaba, que jugaba con sus hijos, que era un muchacho de 23 años, y todo eso quedó truncado. Lo que es llamativo es que, habiendo un dictamen médico de la discapacidad total y permanente, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que negaba el daño a la vida de relación por cuanto no había prueba del mismo. El daño no estaba probado. Entonces se demanda ante la Corte en casación y la Corte casa la sentencia. Y en la casación de la sentencia, la Corte hace la doctrina que definió, digamos, hasta este año 2014 sobre daño extrapatrimonial. Fundamentalmente distingue entre el daño moral, afectación a la interioridad del sujeto, se afectan sus sentimientos, se afecta su parte afectiva o espiritual, genera sensaciones de congoja, dolor, pesar, etc. Eso el juez lo examina según el marco fáctico de circunstancias y por arbitrio judicial fija una suma que se entrega normalmente a títulos administrativos compensatorios. Tiene una serie de criterios diferenciales que no voy a recordar aquí porque ustedes los manejan. Pero al lado de ese daño que afecta a la interioridad del sujeto, puede afectarse la parte de la vida exterior del individuo. Y si un sujeto que queda con una discapacidad como consecuencia de una lesión a un bien jurídico como es la integridad corporal y no puede hacer las actividades que antes desarrollaba, pues eso es resarcible y la Corte lo denomina daño a la vida de relación. Muy similar al concepto de perjuicio fisiológico que existía en el Consejo de Estado en la primera tesis del año 1993. ¿Qué es interesante de esta sentencia? Separa completamente el daño moral del daño a la vida de relación, distinguiendo órbita interna y órbita externa. Señala que los dos son resarcibles, pueden ser solicitados por la víctima directa, pero también por las víctimas indirectas. Y señala que la lesión o el daño a la vida de relación, como el daño moral, pueden provenir de la vulneración de la integridad psicofísica de la persona, pero también presentarse por la lesión de cualquiera otro de los bienes de la personalidad o de los derechos de la personalidad. ¿Cuáles son los derechos de la personalidad? El buen nombre, la honra, la libertad, la intimidad y la privacidad, etc. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que en la conceptualización que hizo la Corte en el año 2008, equivocada o no, a lo que se llega es a que si a usted le afectan un derecho de la personalidad,
derecho de la integridad corporal, eso lo puede afectar interno o externamente. Pero igualmente, por ejemplo, si usted pierde la libertad, el bien jurídico libertad no es como tal un daño resarcible, la afectación a la libertad no es un daño resarcible, hay que ver dónde impacta. Si impacta internamente y usted sufre por haber estado privado de la libertad, eso es un daño moral. Y si eso impacta externamente, porque obviamente si usted estuvo privado de la libertad, pues no puede hacer lo que hace una persona en libertad, pues hay igualmente un daño a la vida de relación. Y lo mismo podría predicarse de los otros bienes o derechos de la personalidad. ¿Qué pasa cuando a usted le afectan el buen nombre? Pues hay una estimación de la persona en la comunidad que en caso de ser afectada, pues va a afectar su vida de relación. En adelante entonces, caricaturiza un poco la cosa, pero no lo van a saludar, lo van a mirar feo, le van a cerrar la entrada al conjunto, la gente lo va a excluir y va a perder sus amigos. Esa es una afectación a la vida de relación, repercusión externa de un impacto inicial en un bien o derecho de la personalidad como es el buen nombre. Entonces no se resarce la lesión al buen nombre como tal, sino sus repercusiones. Es la tendencia de la Corte que comenzó en 1937. Los daños a la persona impactan internamente y externamente, y eso es lo que se resarce. No se resarce el bien jurídico que recibe el impacto inicial, sino miramos dónde repercute. Un poco la distinción que hacía el doctor Enrique de daño evento y daño en consecuencia. La Corte se situó en la tesis del daño en consecuencia durante el tiempo. Eso era relativamente pacífico hasta que llegó a la Corte un caso muy interesante, y como todos los temas jurídicos, pues donde uno puede asumir distintas posturas, y fue el relacionado con la inclusión de una persona en una base de datos crediticia. ¿Cuál es el caso? Un señor y su esposa tenían un crédito por un banco hipotecario. Este banco hipotecario, originalmente el BCH, después fue crédito adquirido por Gran Ahorrar, por razón de la ley de financiación de vivienda, la ley 546, el Estado, ustedes bien lo recuerdan, algunos, tal vez los que tienen un poco más de años, recuerdan que cuando vino la crisis hipotecaria de los años 98 y 99, se dictó la ley 546 que obligó a hacer unos abonos a las deudas hipotecarias con recursos del erario público que todos terminamos pagando. Esos abonos se hacían a un solo crédito por persona. Entonces resulta que en ocasiones las personas tenían varios créditos hipotecarios, o tenían varios inmuebles, un inmueble de la oficina y otro inmueble del apartamento donde residían. Pues en este caso de estas dos personas, al parecer lo que ocurrió es que tenían dos créditos hipotecarios, originalmente el banco hizo dos abonos, y después cuando advirtió que se estaba, digamos, haciendo un abono irregular, porque solamente era un abono por persona, reversó uno de los dos abonos. Pero eso generó mucho debate, incluso acción de tutela, y hay jurisprudencia constitucional en ese sentido, en cuanto que la reversión del abono no podía hacerse sin el consentimiento del beneficiado. Entonces, las personas que han recibido abonos y que fueron afectados por la reversión del abono presentaban reclamaciones, y muchos de ellos dejaron de pagar sus créditos porque consideraban que la obligación ya había sido saldada. Ese es el caso que analizó la Corte. ¿Qué pasó allí? Se reversó el abono. El señor, para el banco, él ya consideraba que había quedado al día y que su crédito había quedado cancelado, porque luego de que hicieron el abono, él fue y pagó el saldo, pero después le dijeron, no, su saldo nuevamente crece. No era de... Él tenía una deuda de 4 millones de pesos, hicieron el abono, quedó en cero, y después vuelve y queda con deuda de 4 millones de pesos. Entonces se genera un debate que duró 2 años y medio, donde el banco le manda cartas al señor diciéndole, usted me debe 4 millones de pesos, y el señor dice, yo no le debo nada. Y las cartas eran cartas de cobro que yo he leído, leí el expediente, he leído la sentencia varias veces, no me parecen, de las que he leído, cobrando a los deudores morosos, no me parecen las más agresivas, ni me parecen, digamos, las más descomedidas. Son cartas incluso comerciales. Este banco adelanta una política de normalización de créditos, encontramos que usted tiene una obligación, acérquese a nuestras oficinas y solucione la dificultad, evítese un proceso judicial, palabras más, palabras menos, eso es lo que decían las cartas. Sin embargo, el deudor pues no estuvo de acuerdo con eso. Finalmente, después de 2 años y medio, él termina pagando una suma de dinero, pero paralelamente a eso estuvo reportado durante 2 años y medio en la central de deudores morosos de Datacrédito, de Bancaria, el tema de la CIGI. Entonces él presenta una demanda, luego de toda esta situación, él presenta una demanda de responsabilidad contractual contra el banco por el incumplimiento
cumplimiento de las obligaciones derivadas del vínculo que ha tenido con esa institución, donde solicita que se le repare el daño patrimonial por las pérdidas en la que incurre, por la utilidad que dejó de percibir. Segundo, el daño moral por el dolor, pesar, intensa aflicción que tuvo por haberse visto, digamos, afectado por unas cartas que llegaban reiteradamente a cobrar una obligación que consideraba que no existía, y por la afectación a su buen nombre al haber sido incluido en una base de datos crediticia. En las instancias, las sentencias fueron desestimatorias. Se consideró que no estaba acreditada la lesión, particularmente del daño moral. A pesar de que el señor había estado incluido en la base de datos crediticia, no se acreditó, primero, que eso le hubiera generado un perjuicio económico, porque no se acreditó que hubiera solicitado créditos y lo hubieran negado por esta circunstancia, ni que tuviera proyectos productivos que se hubieran interrumpido por esa razón. Y en cuanto al daño moral, se consideró por los jueces de instancia que no estaba acreditado. Llegó el tema a la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil discutió este tema en los últimos 2 años. Los que hayan visto la sentencia, que es una sentencia de 5 de agosto del año 2014, encuentran que allí se menciona que el proyecto fue discutido en sesiones de 4 y 5 de marzo, 16 de abril, 22 de mayo, 4 de junio, 10 de octubre y 25 de noviembre de 2013, y 24 de febrero, 5 de mayo de 2014, y aprobado finalmente en sala del 3 de junio de 2014. O sea, este proyecto se discutió 2 años. Aquí tengo que precisarle al auditorio que yo era aparte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la época en la que se empezó la discusión de este proyecto. Las primeras 6 o 7 salas yo participé, pero después, digamos, hubo un cambio, yo retiré la Corte, hubo un cambio en la conformación de las salas, se volvió a discutir y se aprobó finalmente el 5 de agosto de 2014. Esta sentencia ustedes ya la encuentran publicada la han visto publicada en los periódicos pues, especializados en temas jurídicos, y además la encuentran en pues, las bases de datos de jurisprudencia de la rama judicial. Tiene una particularidad, y es que la sentencia de 7 magistrados tiene 3 salvamentos de voto y tiene una aclaración de voto, y los 3 salvamentos de voto no se han expedido. O sea, es una cosa un poco extraña en el funcionamiento, porque normalmente, digamos, eso opera de una manera diferente, y es que se aprueba la sentencia en sala con las disidencias que sean, se firma, después pasa a los magistrados, a los despachos de los magistrados que van a hacer los salvamentos de voto, y luego los salvamentos de voto, la sentencia se fecha y se publica, para que el público la conozca tanto con el argumento de la mayoría como con el argumento de la disidencia. En este caso, por algunas circunstancias, la sentencia se fechó y se publicó únicamente con la aclaración de voto. O sea, hemos conocido hasta ahora solamente la aclaración de voto y no conocemos el sentido de los 3 salvamentos. Por eso el análisis que voy a hacer a continuación pues puede no ser completo en la medida en que no tengo la totalidad de elementos de juicio sobre el tema. ¿Qué dijo la Corte en esta ocasión? La Corte analizó varios cargos, algunos de naturaleza procesal, otros de naturaleza de violación directa de la ley sustancial, y particularmente había 2 que tenían referencia pues, al tema que estamos tratando de los daños extrapatrimoniales. El primero era si la vulneración del buen nombre es un daño resarcible, y el segundo era si en el caso particular el daño moral sufrido por estas personas al haberse visto digamos, afectadas por las cartas de cobro del banco, si eso era un daño moral resarcible o no. En resumidas cuentas, lo que hace la jurisprudencia de la Corte en esta sentencia es considerar que, si bien la jurisprudencia tradicional de la Corte, que estuvo vigente pues, hasta este año y que venía desde el año 2008, que señalaba que los daños resarcibles en el campo extrapatrimonial son el daño moral y el daño de la vida de relación, había sido una jurisprudencia importante y que ha significado un avance desde el punto de vista de la reparación de las víctimas, la Corte considera que no es suficiente esa tesis para efectos de que las víctimas de los daños tengan una reparación integral, una reparación completa frente a los documentos que sufren. La Corte hace referencia a que al lado del daño moral y al lado del daño a la vida de relación, pues existen una serie de bienes jurídicos que igualmente deben ser resarcibles. Y la referencia particularmente es a los derechos personalísimos con relevancia constitucional.
ese es el nombre de la nueva categoría. Entonces son resarcibles, según esta tesis de la Corte, la nueva jurisprudencia, 3 modalidades de daño extrapatrimonial: daño moral, daño a la vida de relación y daños producidos a derechos personalísimos relevantes constitucionalmente. Esos derechos personalísimos relevantes constitucionalmente pues son los derechos vinculados con la personalidad, como la integridad corporal, como el derecho al buen nombre, como el derecho a la honra, como el derecho a la libertad, como el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad, ¿correcto? Esos, la Corte hace pues un análisis desde el punto de vista constitucional y hace un análisis desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Encuentra que el siglo XX, pues como todos bien lo sabemos, ha sido pues un siglo, como lo decía el doctor Enrique, centrado en la protección de la persona y en la protección y la preservación pues de su ámbito para el desarrollo de su personalidad y la protección de su dignidad, y que en consecuencia, señala la Corte, si se producen afectaciones a esos derechos humanos, a esos derechos fundamentales, a esos derechos constitucionalmente relevantes, eso es resarcible per se, independientemente de las consecuencias. Ahí está el quiebre con la jurisprudencia anterior. Veníamos de una línea jurisprudencial muy antigua, equivocada o no, posiblemente estaba equivocada, en donde decíamos, vamos a mirar las repercusiones, interna o externa, y eso es lo que reparamos. Ahora, independientemente de eso, habrá casos en los cuales tendremos que evaluar si, adicionalmente a esas dos posibilidades de la repercusión interna y externa, hay una afectación a un derecho de la persona constitucionalmente relevante. ¿Qué dice la Corte adicionalmente? Que no cualquier violación a un derecho de la persona, un derecho constitucionalmente relevante, debe ser resarcido, sino que tiene que ser una digamos, vulneración de una cierta entidad, es decir, alude a que debe haber una cierta gravedad en las circunstancias para efectos de que se considere que ese daño es resarcible. Y lo segundo es que me parece un planteamiento sano y me parece un planteamiento responsable, es que dice la Corte, debe examinarse si la reparación al derecho personalísimo relevante constitucionalmente no está comprendida dentro de otra tipología de daño ya indemnizada, para efectos de evitar doble pago, que es un tema pues obvio en materia de responsabilidad civil. Como consecuencia de ese análisis, la Corte concluye que en el caso particular estaba acreditada la vulneración del daño al buen nombre, porque el señor estuvo reportado 2 años y medio en la central de datos de deudores morosos de Datacrédito y Asobancari, y consideró la Corte que para cada uno de los demandantes debe reconocerse la suma de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos por la vulneración del daño al buen nombre. Y segundo, la suma de 10 millones de pesos para cada demandante por concepto de daño moral. La Corte en materia de daño moral hace un análisis interesante sobre la forma como se ha aprobado el daño moral en la jurisprudencia. El daño moral ordinariamente ha sido deducido por los jueces con base en presunciones judiciales o presunciones de opio o presunciones humanas, mejor, para no hacer una distinción de género. Esas presunciones son más reglas de experiencia que nos indican, por ejemplo, que si un pariente muere, el que queda vivo, el supérstite, sufre. Eso es una regla, digamos, de experiencia. Eso lleva a que el juez infiera, en base a una presunción judicial, un indicio, que hay un daño moral resarcible. Pues aquí la Corte encuentra que el hecho de que una persona haya sido objeto de cobros permanentes, donde a esa persona pues se le indica que es deudor moroso y se lo hace de manera insistente, pues eso da lugar a colegir que hay un daño moral resarcible. Dice la sentencia lo siguiente: bajo esas orientaciones jurisprudenciales y doctrinarias, y teniendo en cuenta las reglas de la experiencia que revelan los usos sociales y los dictados de la psicología, la antropología, etc., es forzoso concluir que la demostración del cobro insistente y prolongado de una suma de dinero que los demandantes no debían es una circunstancia que debe ser valorada como una afectación de su esfera psíquica, y consideran pues que ahí está acreditado el daño moral. Con base en eso, entonces, repito, la Corte decreta una reparación por daño moral de 10 millones de pesos para cada demandante y por daño al buen nombre de 20 millones de pesos. La aclaración de voto
la he leído un par de veces y me parece un documento interesante. Quien hizo la aclaración de voto es el doctor Luis Armando Tolosa. Es un documento extenso, con casi 70 hojas, donde hace un análisis interesante, pero que me deja a mí la duda de si realmente hubo mayoría o no hubo mayoría. Como les decía, la sala es de 7, hubo 3 salvamentos que estaban con la tesis anterior del año 2008 y hay una aclaración de voto. ¿Qué dice la aclaración de voto? Dice, el daño al buen nombre, la lesión al buen nombre es un daño resarcible, pero considero que la tipología de daños que hace la sentencia no es la que debe ser, digamos, utilizada. ¿Qué dice la aclaración de voto? Me parece importante que ustedes lo conozcan. Dice la aclaración de voto lo siguiente: dice la aclaración lo siguiente: ahora bien, cuando se trata de agresión a los derechos fundamentales, dada su trascendencia en la construcción del Estado Social de Derecho, como en el caso concreto, debe hablarse y añadirse la reparación satisfactiva y o simbólica y la garantía de no repetición como tercer arquetipo de los perjuicios inmateriales. Es decir, el daño extrapatrimonial se compone, primero, de perjuicios morales, segundo, del daño en la vida de relación, y tercero, de la reparación satisfactiva o simbólica y la garantía de no repetición. Les pongo en contexto. ¿Qué dice la sentencia? ¿Qué dice la aclaración de voto? Dice, el derecho al buen nombre es un derecho humano y es un derecho fundamental. Ha sido reconocido por las constituciones y ha sido reconocido por las cartas de derechos humanos. Segundo, existe una forma de reparar en el derecho contemporáneo que es una forma novedosa y trascendente porque supera de alguna manera la forma tradicional de la indemnización de perjuicios con dinero, y son las formas simbólicas de reparación. Esas formas simbólicas de reparación ya vienen en la jurisprudencia de la Corte desde el año 22, caso de Villaveses, y pueden ser utilizadas en los casos de afectaciones a los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es el sentido de la aclaración? El daño al buen nombre es un daño jurídicamente, digamos, independiente, pero ese daño no debe pagarse en dinero, sino que ese daño debe repararse, entre comillas, con medidas simbólicas o satisfactivas y garantías de no repetición. ¿Correcto? Es básicamente lo que dice. Pero fíjense la tipología en la aclaración de voto es un poco difícil, porque dice, hay daño moral, hay daño a la vida de relación, y tercero es la reparación satisfactiva o simbólica y garantía de no repetición. Dentro de la tipología de daños, la tercera categoría está descrita por la forma como se repara y no por las características del daño al que ella se refiere. Dado eso, pues habría que mirar la sentencia en su conjunto con salvamentos y aclaración para ver si realmente pues hubo cambio jurisprudencial o no, porque no parece estar de acuerdo el magistrado que aclara el voto con la nueva tipología de daños establecida en la parte, digamos, en la sentencia que teóricamente fue aprobada por la mayoría. Quería leerles una parte. Es que hay una parte de la aclaración que dice lo siguiente: dice, cuando se alude a los daños a los derechos fundamentales y a la violación de derechos fundamentales y a la forma de la reparación simbólica, dice lo siguiente: en este punto surge conceptualmente una discrepancia con la sentencia, porque la decisión debió avanzar al reconocimiento claro de la reparación satisfactiva y o simbólica y a la toma de medidas de no repetición, las cuales no son de recibo únicamente cuando hay afectación al derecho a la vida o la libertad. El derecho al buen nombre es un derecho fundamental y como tal reclama protección y la condigna sanción ordenada por el fallo.
Empero, cuando crean la tercera categoría de daño inmaterial por vulneración del derecho fundamental al buen nombre, sienta la base para la gestación infinita de especies individuales por cada nuevo derecho que resulte afectado. Entonces, no parece estar de acuerdo el magistrado que acaba el voto en que haya daño a los derechos personalísimos con relevancia constitucional, sino lo que dice él es, esos derechos no hacen parte como una nueva tipología, sino que esos derechos deben ser reparados de una forma distinta, no con una suma de dinero, sino a través de unas medidas simbólicas, satisfactivas, garantías de no repetición, etc. La sentencia ahí está, es un estudio pues, interesante, extenso sobre el daño extrapatrimonial, como todo planteamiento jurídico, pues discutible. Debo ser leal con ustedes y decirles que durante mi etapa en la Corte Suprema y cuando tuve oportunidad de debatir este proyecto, fui adverso al cambio jurisprudencial. Sostenía la tesis de hecho firmé la sentencia de la Corte del año 2008 y por tanto no veía razón para cambiar. Sé que los derechos fundamentales son muy importantes, el derecho se ha constitucionalizado, todo eso es cierto y hay la persona es el centro del ordenamiento jurídico, en la medida en que lo reparemos integralmente todas las consecuencias o menoscabos, eso está bien. Pero no estoy de acuerdo con el planteamiento de que hay nuevos tipos de daño por cada derecho fundamental o derecho de la personalidad que se vea afectado. Eso es como el planteamiento. Ahora, en el debate con el doctor Gil, que sé que tiene sobre eso una apreciación distinta, de pronto podemos contrastar las tesis. ¿Qué otros mensajes? Sé que están cansados porque hemos estado aquí toda la tarde, pero ¿qué otros mensajes quiero enviar como de mi visión particular sobre este tema? Y me perdonan que hable en primera persona. El derecho se ha constitucionalizado, eso es una realidad. Todas las áreas del derecho privado se ha constitucionalizado y el tema de la eficacia transversal de los derechos fundamentales es una realidad, eso no lo podemos negar. Sin embargo, el derecho civil, paralelamente al derecho constitucional y al derecho de los derechos humanos, aludió hace muchos años a los derechos de la personalidad. Es que la protección al buen nombre y la protección a la honra y la protección a la libertad y la protección a la propia imagen no surgen con el constitucionalismo. Son creaciones del derecho civil que el derecho alemán maneja, por ejemplo, en los años 40 y 50 con el concepto de derechos de la personalidad. Para que a un sujeto, ¿cuál es de alguna manera como el avance? Si ustedes recuerdan, ustedes son muy jóvenes casi todos, pero cuando yo estudié Derecho Civil, se nos aludía a los atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad eran la capacidad, el patrimonio, el estado civil, el domicilio, etc. ¿Por qué se reconocían? Porque eran atributos y derechos o prerrogativas que eran trascendentes para que el sujeto contratara y se obligara, y todo tenía que ver con el ingreso y salida de derechos del patrimonio. Lo fundamental era el patrimonio y la persona simplemente era el sustrato del patrimonio. La mirada del siglo XX es una mirada distinta. La mirada ya no es al patrimonio, sino a la persona. Y el derecho empieza a reconocer que al lado de esos atributos con tinte patrimonialista, pues hay que reconocerle al ser humano los instrumentos y prerrogativas necesarias para su desarrollo como persona. Vida, integridad corporal, libertad, buen nombre, propia imagen, etcétera, etcétera. Y esa es una conquista del derecho civil. Lo que pasa es que paralelamente el derecho constitucional lo reconoce como derecho fundamental y paralelamente las cartas mundiales o regionales de derechos humanos lo reconocen como derechos humanos. Entonces, yo creo que el derecho civil, casi que así el constitucionalismo no hubiera llegado a Colombia y no se hubiera dictado la Constitución del 91, hubiera llegado a la protección de los derechos de la persona. Los derechos esenciales de la persona igualmente hubieran sido objeto de protección. Entonces, eso es lo primero. O sea, el tema de denominar el daño, o sea, el daño va a ser trascendente y relevante y ahora sí lo vamos a reconocer porque es un derecho relevante constitucionalmente. Ese no es el argumento. Claro, hay constitucionalización del derecho privado, pero es que el derecho privado siempre está interesado en la persona, siempre está interesado en la persona y en la protección. Y la reparación integral implica repararla en todas las consecuencias nocivas y dañosas, tanto en la persona como en el patrimonio. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de la reparación integral. El doctor Gil es un experto en el tema. Vean que a mí me gustaría ahora oír su opinión porque hemos conversado bastante sobre el tema de reparación integral. Yo considero que el concepto de reparación integral
del derecho civil y de la responsabilidad civil puede ser distinto del concepto de reparación integral de los daños producidos por violaciones de derechos humanos o por daños producidos por agentes estatales. ¿En qué sentido? En que los planos de protección pueden ser diferentes. En derecho civil, la reparación integral implica reconocerle a la víctima la totalidad de las consecuencias dañosas, patrimonial y extrapatrimonial. Pero en el derecho civil, por ejemplo, que aludamos a garantías de no repetición o que tengamos que hacer reparaciones simbólicas por un accidente de tráfico o por un reporte a una central de riesgos o por alguna otra circunstancia de un incumplimiento contractual, pues eso me parece trascendente cuando estamos hablando de masacres, cuando estamos hablando de graves violaciones de derechos humanos, cuando estamos hablando incluso de relaciones particulares-Estado. Me parece clarísimo. Pero no veo claro que hablemos de este tipo de medidas simbólicas, de garantías de no repetición, incluso de justicia. Se habla en esta aclaración de voto de la necesidad de utilizar instrumentos de justicia restaurativa y transicional. ¿Qué tienen que ver los instrumentos de justicia restaurativa y transicional con un daño causado entre particulares? Que en principio no es un tema que interesa a la sociedad toda, que en principio no es un tema que comprometa el orden público. Entonces yo creo que los avances que se han dado a nivel de reparación integral en violaciones de derechos humanos, en el derecho penal, en el derecho internacional humanitario, son muy importantes, pero no necesariamente deben extenderse o trasplantarse a las relaciones de daños surgidas entre particulares, que han tenido históricamente otros instrumentos que han funcionado relativamente bien. Dejo abiertas esas consideraciones para ustedes y para el debate que siga con nosotros. Bueno, entonces vamos a un receso. Si lo acortamos a las 5 de la tarde, regresamos para que hagamos el debate entre 5 y 6 de la tarde. Recuerden entregarnos preguntas escritas en la mesa de recepción del IARCE para un debate organizado. Gracias.